Bendiciones a todos. Gracias por estar sintonizando una vez más este canal, Soldado de Jesucristo. Ya esta es la quinta prédica de las siete iglesias del Apocalipsis. Por la gracia del Señor Jesucristo estamos siendo sostenidos para poder traer semana a semana una disertación acerca de cada una de las iglesias en las que el Señor Jesucristo le habla en los primeros tres capítulos del Apocalipsis. Ya en esta semana vamos a tratar el tema de Sardis, que es la iglesia número 5, la cual es llamada la iglesia muerta. Y ya vamos a analizar a profundidad acerca de qué nos referimos con eso. Eh, Como ustedes ya más o menos están acostumbrados, en este canal hacemos una disertación, profundizamos, tenemos una dinámica en la que comenzamos con una introducción, luego proseguimos con el análisis exegético de concordancia para poder eh, ver a lo largo de toda la Biblia cómo se debe interpretar las frases, los versos, etcétera. En este caso, la palabra sardis no tiene un significado semántico en el griego. Es decir, que la palabra sardis no tiene una palabra equivalente en griego y como tal no hay una traducción que se pueda realizar al español. La razón de esto es porque esta palabra es un topónimo anatolio. Un topónimo significa que es un nombre propio de un lugar geográfico concreto. Por ejemplo, para los que viven en Managua, en el país de Nicaragua, que es donde yo vivo, la palabra Managua es un topónimo. Es un nombre propio de un lugar geográfico concreto. La palabra París, por ejemplo, es un nombre propio de un lugar geográfico concreto que no tiene una traducción. Eh, en este caso, es una transliteración de un lenguaje llamado lidio que se hablaba en esa región de Turquía. Una transliteración significa que no es una traducción como tal, sino que digamos que se pasa una palabra de un idioma a otro utilizando diferentes letras, tratando de sonar un poco parecido al idioma original. Por ejemplo, en español, el nombre Muhammad es una transliteración del idioma arameo. Pues entonces, así más o menos se refiere la palabra Sardis. Probablemente provenga del idioma lidio Sfard o Spart y significa, o si tuviésemos que traducirlo, una traducción aproximada sería ciudad de la abundancia o fortaleza. Eh, en la tradición rabínica también, el término sefarat, que se identifica bastante con esta palabra sardis de esta ciudad, llegó a asociarse con algún lugar lejano de dispersación. En el año 70, cuando los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén y se da lo que se le llama la diáspora judía, en el que los judíos huyen de Israel y Jerusalén y se dispersan a todas las partes del mundo. Por eso, a los judíos que llegaron a el área de Hispania, en el área que ahora se le conoce como España, Portugal, entonces a esos judíos se les llamaban los judíos sefardíes, por esta palabra como tal. ¿Por qué? Se refiere a una dispersación. Entonces, esos son los dos posibles significados de esta palabra sardis. Continuando, ya entrando ya de lleno a lo que vamos a tratar el día de hoy, que es, ya comenzamos con el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a tratar, en este caso, vamos a tratar 6 versículos que ya los vamos a leer. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete.
pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, unas pocas personas, perdón, en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues bien, comenzando con el primer versículo que usted tiene acá en pantalla, eh, vemos como siempre que el Señor Jesucristo debe identificarse a sí mismo para que no quede ninguna duda de que el que está hablando es el Señor Jesucristo. Y vemos de qué manera se identifica. Vemos de que Él se identifica como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Algunas veces esto puede ser un poco malinterpretado, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cómo así que 7 espíritus? Sabemos que el Señor Jesucristo, Él nos ha dicho de que son de que Él y el Padre uno son. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, si no me equivoco. Y bueno, también nosotros aprendemos de que nuestro Dios son 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere cuando nos dice los 7 espíritus de Dios? Pues es muy sencillo. El número 7 se asocia bíblicamente con la plenitud y la completitud, la perfección. Cuando se nos dice los 7 espíritus de Dios, no está haciendo referencia acerca de la plenitud espiritual del Señor Jesucristo en Dios y en sí mismo. Si nosotros vamos, por ejemplo, porque la única otra parte en la Biblia en la que se nos habla de los 7 espíritus de Dios y se nos menciona es en Isaías capítulo 11, versículo del 2 al 5. Vamos a leerlo. Dice, y reposará sobre el espíritu y reposará sobre él, perdón, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios, y matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en este caso vemos de que evidentemente acá Isaías, de hecho en el versículo 1 se dice, y de Isaí retoñará un vástago. Aquí se está hablando, sabemos de que Isaí se refiere al papá de David. Entonces, aquí se nos está haciendo referencia al Señor Jesucristo, porque es Él el que no juzgará según la vista de sus ojos, porque así como aprendemos en Primera de Samuel que Jehová no ve lo que está por fuera, sino lo que está por dentro, lo que mora en el corazón, ahí es donde están los párpados preciosos de Dios, separando, analizando y haciendo siempre una diserción acerca de las intenciones de las personas y en este caso de su hijo. La segunda cosa que se nos menciona acá en esta parte, en este primer versículo, cuando se nos dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. La palabra que acá se utiliza para vivo es en el original griego sao, con Z. Es el código 2198 y significa vivo, viviente, que tiene vida. De hecho, fíjese usted que esta palabra es utilizada un sinnúmero de veces en el Nuevo Testamento. De hecho, se utiliza 143 veces. No lo he puesto por ahí en pantalla, pero son 143 veces. Y una de las veces en la que se utiliza siempre hace referencia a la vida eterna, siempre hace referencia a tener vida en el Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Pedro la utiliza en Juan 6:69 cuando dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Que ahí es cuando Pedro dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y luego ahí es cuando dice esta parte, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean de que ahí aparece esa palabra, viviente. Se está haciendo referencia a Dios, al único que puede dar vida. En este caso, luego, vean de que dice, tienes nombre de que vives. Externamente pareces que estás vivo, dice el Señor, pero estás muerto. Y la palabra muerto en el original griego es necros. En el diccionario griego Strong es el código 3498 y significa muerto o podrido. Aparece 132 veces en el Nuevo Testamento y siempre que la palabra necros aparece en el Nuevo Testamento está haciendo referencia a la muerte física, a la muerte literal de una persona que ya está podrida, que ya está muerta. De hecho, esa palabra aparece cuando se hace referencia a Lázaro, que ya tenía 4 días de estar muerto y ya huelía mal. Ahí a Lázaro se le refiere con esa palabra necros. De hecho, también, no sé si usted recuerda que había una persona que le decía al Señor Jesucristo que lo quería seguir, y el Señor Jesucristo le dijo, ven, y él le dice, espérame, que tengo que ir a enterrar a un familiar que acaba de fallecer. Y ahí el Señor Jesucristo le responde, esto aparece en Mateo 8:22, el Señor Jesucristo le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí aparece esa palabra, y está haciendo referencia a aquellos que no tienen vida, a aquellos que no tienen vida de ninguna manera. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 15, dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Vean ustedes cuál es la mayor demostración que la Biblia nos habla de que hemos pasado de muerte a vida verdaderamente, en el amor a los hermanos. Ahí se hace referencia a la palabra en el original griego ágape, que sabemos que significa amor sacrificial, que es el amor que se describe en 1 Corintios 13, cuando dice el amor no busca lo suyo, el amor no tiene envidia, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Ahí se hace referencia a qué es verdaderamente el amor. Y si nosotros buscamos una manifestación de amor, lo tenemos en Juan 3 del 16 al 21, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, ahí se utiliza la palabra amor, de nuevo, ágape, de tal manera amó Dios al mundo, ¿de qué manera? Que Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera es que Dios nos está enseñando a amar? A entregarlo todo sacrificialmente en función del bienestar de aquella persona que hemos puesto por encima de nuestro propio bienestar. ¿Cómo nosotros manifestamos ese amor a los hermanos? Orando por ellos, haciendo ayuno por ellos, exhortándolos con mansedumbre, teniéndoles paciencia, teniendo misericordia. A lo mejor el hermano o la hermana ya es la tercera vez que ha caído en el mismo pecado. Yo le pregunto, ¿usted nació cristiano? Le pregunto, ¿usted cuando usted nació ya como hijo de Dios? ¿O cuánto tiempo tuvo que esperar Dios para que usted hiciera valer su decisión de convertirse en hijo de Dios? Porque, por ejemplo, yo le cuento que en mi caso, Dios me tuvo que esperar 29 años. 29 años me tuvo que esperar a mí Dios para que yo pudiera tomar la decisión de creer en el único Dios viviente. 29 años. Ahora, ¿con qué cara puedo yo, verdad, decir, ya no soporto al hermano, ya no soporto a la hermana? Ya el hermano que a lo mejor es un poco más débil que usted, a lo mejor tiene más dificultades que usted, a lo mejor tiene algún trauma, a lo mejor pasó algún tipo de abuso, ¿verdad? Y el único que puede ejercer juicio es Dios. Nosotros somos llamados a ejercer misericordia y amor. Vea lo que dice la Biblia. ¿De qué manera nosotros podemos saber que pasamos de muerte a vida? No haciendo juicio, sino amando a los hermanos, llorando con ellos cuando ellos tienen algún problema, alográndonos también con ellos cuando ellos tienen alguna razón para estar felices.
mas no siendo nosotros el que juzga, el que los juzga a ellos. No siendo nosotros aquel que le está todo el tiempo recordando que están mal, que están mal, que están mal. Por supuesto que tenemos que exhortar con mansedumbre, dice la palabra de Dios. Con mansedumbre y con paciencia y con amor y con cariño. No utilizando la palabra como para enseñorearnos de ellos, sino siendo nosotros, si nosotros estamos más cerca de Dios, pues entonces nosotros nos convertimos en servidores de ellos, de aquellos que son más débiles, estando pendientes de cómo están. Y si toca volver a hablarle a ese hermano de lo mismo, como dice en Filipenses, Filipenses capítulo 3 dice Pablo, yo no tengo ningún problema en volver a repetir lo que ya les dije. No tengo ningún problema, o sea, sino si el Señor Jesucristo con nosotros, cuántas veces nos habló, nos esperó, cuántas veces nos ha perdonado también, ¿por qué nosotros vamos a tratar al hermano o a la hermana con una dureza, con juicio, con esto, con lo otro y decirle ya no voy a orar por vos, ya esto, ya estoy cansado, ya estoy cansada, qué barbaridad, se te dice y esto? Cuando usted hace eso, la palabra dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. La palabra aborrecer en el original griego tiene un sinnúmero de referencias. Puede significar odiar a alguien, sentir rencor por alguien, menospreciar a alguien, porque a lo mejor usted mira que el hermanito o la hermanita a lo mejor se viste sencillo. A lo mejor el hermanito o la hermanita tiene dificultades económicas y usted no lo quiere tomar en cuenta, no lo quiere preguntar, no cree que el hermano, tal vez porque usted lo ve por fuera, que es sencillito o es sencillita, usted piensa que ese hermano no está en la presencia de Dios y lo menosprecia. Cuando usted hace eso, usted está haciendo juicio de la forma exterior, mas no en el interior. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que menosprecia a su hermano, porque a lo mejor su hermano, ¿verdad? Tal vez le cuesta tener disciplina para leer la palabra de Dios y entonces usted lo menosprecia. A lo mejor este hermano o esta hermana tiene dificultades con la murmuración y entonces usted lo menosprecia. A lo mejor este hermano o esta hermana a lo mejor tiene dificultades económicas y entonces usted lo menosprecia. Porque usted dice, no, es que el siervo de Dios tiene que necesariamente tener mucho dinero. No, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Por supuesto que hay personas que son muy prosperadas en Dios, hay personas que les va bien en el trabajo, gracias al Señor, que mi Señor a mí me ha bendecido con un trabajo y estoy bien gracias a mi Señor financieramente, pero eso no quiere decir de que todas las personas que que estén en Cristo y que estén en la presencia de Dios necesariamente tengan que ser prosperadas financieramente porque la voluntad de Dios para cada una de las personas es diferente. O por ejemplo, vea usted a los profetas del Antiguo Testamento, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, grandes hombres de Dios, y de ninguno de ellos se cuenta que era rico. Hubieron muy pocas personas que estaban en la presencia de Dios y que tenían mucha riqueza. El rey David, el rey Salomón, por ejemplo. Job, por ejemplo. Pero luego hubieron muchísimas otras más personas que no tenían un solo denario, un solo córdoba, un solo dólar, y aún así Dios estaba con ellos. Entonces no juzgue usted lo que está por fuera. No juzgue usted que porque el hermano o la hermana, ¿verdad? Es sencillo y se viste de una manera distinta a la que a usted le agrada, entonces usted lo comienza a menospreciar y a tenerlo en poco o a tenerla en poco, simplemente porque usted tiene una percepción distinta de lo que para usted es estar en la presencia de Dios. No haga eso porque cuando usted hace eso, la palabra de Dios dice que usted no está amando a su hermano. Y el que no ama a su hermano no ha pasado de muerte a vida. Dice la palabra de Dios. Preocúpese mejor por amar, por tener misericordia. Si a usted le parece que ese hermano o esa hermana tiene problemas financieros o problemas para encontrar trabajo, entonces usted vaya e intente ayudarlo. Si a usted le parece que ese hermano o esa hermana tiene dificultades para vestirse, entonces usted tome de su ropa y vaya a darle a ese hermano o esa hermana.
Si a usted le parece que ese hermano o esa hermana tiene problemas para entender la palabra de Dios, tome usted de su tiempo y vaya a enseñarle a ese hermano o a esa hermana, manifestando así el amor de Dios. Entonces, esta iglesia, hermanos, era una iglesia que tenía nombre, que vivía. Se decían ser cristianos y cantaban con himnos y con alabanzas y conocían la palabra de Dios y a lo mejor hasta memorizaban la Biblia y a lo mejor predicaban todos los días y salían y era una iglesia muy activa. Y el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras, le dice, y que tienes nombre de que vives. Y a lo mejor vos como varón te va bien financieramente. Y a lo mejor das buen diezmo y conoces la palabra de Dios. Y a lo mejor cantás bonito. Y a lo mejor tocas bien el instrumento y predicas precioso. Pero tienes nombre de que vives y estás muerto. No practicas el amor a tus hermanos. A lo mejor usted como dama, ¿verdad? Considera que la única forma de ver a una persona como verdaderamente cristiano o cristiana es encerrándolo en su percepción de lo que es un hijo de Dios o lo que es una hija de Dios. Porque a usted a lo mejor le parece que una verdadera hija de Dios solamente puede vestirse toda cubierta y que no se puede maquillar. Y a usted a lo mejor le parece que la que se maquilla es carnal, juzgando solamente lo que está por fuera, más no lo que está por dentro. Porque a lo mejor esa hermana, ¿verdad? A lo mejor es recién nacida. Recuerde que todos, cuando llegamos a Cristo, llegamos con un sinnúmero de conductas anteriores. Yo cuando inicié mi camino cristiano, a mí me costó, por ejemplo, dejar la bebida. Yo sé que a lo mejor no parece, pero yo, antes de ser cristiano, yo era alcohólico. Tenía muchísimos problemas. Y esto yo se lo cuento para que ahora lo que usted ve de mí, aquí en este video, esto que usted está viendo, es lo que Cristo ha hecho en mí, no quien yo soy. Porque si fuera por mí, yo ya estuviera muerto. Lo digo absolutamente en serio, yo estuviera muerto si Cristo no hubiese llegado a mi vida. Estuviera totalmente muerto. Pues entonces, el caminar cristiano, recuerde usted que al inicio cuesta dejar las cosas anteriores. Cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces usted no juzgue lo que está por fuera. Y si usted ve algo que está por fuera, que a usted le parece que no está bien, exhorte con mansedumbre y ayude, busque ayudar, no enjuiciar. Busque hacer misericordia, no hacer juicio. En lugar de apartar al hermano o a la hermana de otro y decir no se acerquen a ese o no se acerquen a esa porque se viste de tal manera, porque habla de tal manera, porque dice tales cosas. En lugar de eso, entre usted y los demás hermanos digan, vamos a orar por esa persona, vamos a intentar ayudarle, intentemos ayudarle a encontrar trabajo, ayudémonos entre todos nosotros, juntemos ropa para darle al hermano o a la hermana, entre todos nosotros hagamos un día de estudio, porque al hermano o la hermana le cuesta entender la palabra de Dios, vamos a hacer esto. O saque tiempo usted y diga, voy a subir un video en alguna red social para explicar a las personas lo que Cristo me ha enseñado a mí. Desborde amor, no juicio. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que es lo que demuestra si usted ha pasado verdaderamente de muerte a vida. Vamos avanzando. Apocalipsis 3:2 dice la palabra de Dios. Después de que Cristo le hace la acusación de que tiene nombre de que vives pero no estás muerto, Cristo les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí Cristo, cuando dice sé vigilante, la palabra vigilante es en el original griego gregoreuo. Y es en el diccionario griego Strong, usted lo va a encontrar con el código 1127. Significa estar despierto, significa vigilar, significa examinar. Y fíjese usted que esta palabra siempre se utiliza en dos contextos. En el contexto de tener una vigilancia continua en los momentos difíciles y de prueba, y también en vigilancia por los tiempos finales, que es en lo que nos encontramos ahora. De hecho, la primera vez que esta palabra aparece es en Mateo 24. Usted recuerda que en Mateo 24, que Cristo está hablando de cómo van a ser los tiempos finales, y Cristo comienza a describir
que vendrán guerras, rumores de guerra, dice el Señor, vendrán dolores, esto es principio de dolores. Entonces ahí usted recuerda. Entonces en el versículo 42 dice la palabra de Dios. Velad pues, ahí aparece la palabra de nuevo, Gregoreuo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Vean que la palabra velar se está concatenando con el hecho de estar pendientes, velando y orando en los tiempos finales. Y eso es a lo que Cristo le está llamando a esta iglesia, que tiene nombre de que vive, pero está muerta, le está llamando lo primero que el Señor Jesucristo le está diciendo es velad. Y velad, de nuevo, siempre se vincula con la oración. Erujomai, con inclinar mi corazón hacia Dios. Erujomai es en el original griego. Oración. Entonces, es inclinar mi corazón hacia Él. Vea que lo primero que Cristo le está diciendo a la iglesia muerta es, vuelve a orar, vuelve a la intimidad conmigo, vuelve a buscarme de todo corazón. Es lo primero que Cristo le está diciendo. A lo mejor usted ya tiene muchísimo tiempo de no orar, 2, 3, 4 días, 7 días, no lo sé. Pero yo le digo que su caída comienza el día que usted deja de orar, el día que usted deja de permanecer en Dios. La segunda vez que se utiliza esta palabra, velad, es en Mateo 25. Usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, etcétera. Entonces, al final, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por cuanto, dice el Señor Jesucristo, por cuanto usted no conoce exactamente cuándo vengo, he aquí que yo proclamo que lo que tienes que hacer es velar y orar en todo tiempo, para que estés listo, para que tu lámpara esté todo el tiempo encendida, porque Dios ya a nosotros, ya Él hizo todo, ya Él dio la vida por nosotros, ya Él nos justificó con su obra, ahora es su responsabilidad y mi responsabilidad alimentar esa llama que Dios nos dejó por dentro. El Espíritu Santo que Dios nos dejó por dentro. Ese Espíritu Santo que es el que nos redarguye, que es el que está todo el tiempo convenciéndonos de pecado, que hicimos algo mal. Entonces, eso es nuestra responsabilidad, avivar esa llama. Y esa llama nosotros la avivamos con el contacto con este libro llamado la Santa Biblia. Pasando tiempo con el Señor, pasando mínimo, usted tiene que pasar, en un día usted tiene que pasar mínimo 2 horas de oración. 1 hora al inicio, 1 hora al final del día. Solamente de oración. Y además de eso, 1 hora mínimo en la palabra de Dios. Y si usted es líder, hermano, hermana que me escucha, si usted es líder en su iglesia local, usted como mínimo tiene que pasar de 2 a 3 horas diario con la palabra de Dios, de 2 horas orando, 1 hora más en la palabra de Dios, 3 horas en la mañana, 3 horas en la noche. En Hechos capítulo 6, usted recuerda cuando la iglesia estaba creciendo, en Hechos capítulo 6, los apóstoles comenzaron a designar a diáconos y a diversas personas para que tendieran a las viudas, para que tendieran a los enfermos. Y ahí Pedro dice, y nosotros, dice, nosotros perseveraremos. Primeramente lo que él menciona es en la oración y en la predicación de la palabra. Si usted es líder, si usted es pastor, si usted es reverendo, como usted le quiera llamar, si usted es dirigente, no sé cómo usted, los nombres en las diversas denominaciones tienen diversos nombres a veces, sea lo que sea, si usted es líder, y dicho sea de paso, si usted es papá o esposo, aunque usted no tenga un cargo de liderazgo en su iglesia local, usted ya por ser hombre es líder. Y si usted es líder, usted es llamado a vivir de rodillas en la presencia del Señor. Porque solamente en la presencia del Señor es que nosotros podemos tener dirección en nuestra vida. La siguiente vez que se utiliza esta palabra de velad es en Mateo 26, del 38 al 41, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, que es cuando el Señor Jesucristo está en Getsemaní. Entonces, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí aparece la palabra de nuevo.
Vean ustedes que en ese contexto se nos está hablando de un momento de prueba muy difícil para Cristo. Porque Cristo, una de las cosas, si usted analiza en los evangelios, una de las debilidades más grandes de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en vida, porque recuerde que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Todas las cosas que Él atravesó, las pruebas, la cruz, todo Él lo atravesó como hombre y como Dios. Él sufrió debilidad también, así como usted y como yo. Entonces, una de las debilidades más grandes del Señor Jesucristo era el temor por la vida de Él, de lo que Él iba a padecer. Si usted lo analiza, usted lee los evangelios, usted va a analizar que siempre que se está refiriendo acerca de perder la vida a Él, siempre Él está bajo un constante ataque. Hay una parte, no recuerdo exactamente ahora mismo, pero hay una parte en la que Pedro le dice al Señor Jesucristo, Señor, no es necesario que tú hagas esto, no es necesario que muera. Y el Señor Jesucristo reacciona con mucha agresividad y le dice, apártate de mí, Satanás. Claro, porque en ese momento el Señor Jesucristo tuvo el discernimiento espiritual de comprender que ese pensamiento venía influenciado por Satanás, a pesar que era Pedro. Aquí el Señor Jesucristo en el Getsemaní, cuando Él ya está pronto a que lo prendan los fariseos y los demás enemigos de Dios, Él está diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Él estaba bajo muchísima presión en ese momento. Y recuerde usted que Él incluso le dice al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. El Señor Jesucristo está rogando que si hay alguna otra manera de salvarlos, Padre, le dice él, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Cristo, en ese momento, en el momento de la prueba difícil, en el que él está temblando y está sufriendo de angustia y está sudando sangre por usted y por mí, en ese momento, la reacción de él ante ese momento es buscar en la presencia de Dios, dejándonos a nosotros ejemplo de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el momento de la prueba difícil, velar. Y en estos tiempos finales en los que estamos, somos llamados a eso, a velar y a orar y a ser sobrios. Ahí el Señor Jesucristo les dice, velad y orad. Eh, entonces, a ellos que están muertos, Cristo les manda a esto, a orar y a examinarse a ellos mismos, a examinarse a ellos mismos todo el tiempo. En el Salmo 139, del 23 al 24, dice la palabra de Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de iniquidad. Ahí el Señor Jesucristo le está llamando a esto, a examinarse a ellos mismos, porque vean ustedes qué dice. Sé vigilante acerca de, no solamente de estar en la presencia de Dios, sino también acerca de ti mismo, acerca de las cosas en las que posiblemente estás fallando. Sé vigilante de ti mismo y si no lo conoces, si no conoces aquellas cosas que son tu debilidad, pregúntaselo a Dios, como lo hizo David en el Salmo 139, del 23 al 24, donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. Porque aquella persona que confía más en Dios que en sí mismo, aunque yo no vea mi propio error, mi propio pecado, yo se lo voy a preguntar a mi Señor. Proverbio 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbio 16 del 3 en adelante dice que todos los caminos son puros delante de los ojos de los hombres, pero Jehová es el que pesa los espíritus. Usted a lo mejor puede parecer que usted está bien, pero pregúntele mejor al Señor. Señor, examina mi corazón. Lo hizo el mismo David. ¿Por qué no lo haremos usted y yo? Si somos nosotros más imperfectos que David. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, le decía David. A eso somos llamados también usted y yo. Entonces, lo otro que dice es, y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta palabra, afirmar, la palabra afirmar en el original griego es esterizo, que es el diccionario, en el diccionario griego Strong es el código 4741 y significa establecerse, establecer con firmeza. Y también puede significar volverse
resueltamente en otra dirección, volverse con convicción acerca de algo. Esta palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece es en Lucas 9:51, como puede ver usted ahí en pantalla. Dice, cuando se cumplió el tiempo, vea que en este momento se nos está refiriendo de que ya se habían cumplido todas las cosas que el Señor Jesucristo tenía que hacer, las predicaciones, los milagros y las señales. Y ya el Señor Jesucristo sabía que iba a ser entregado. Entonces dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, se está refiriendo en el que había de morir para subir a los cielos, afirmó su rostro, ahí aparece la palabra, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque él sabía que ahí es donde él iba a morir. Él sabía que ahí es donde él iba a ser sometido a la mayor angustia posible que ningún hombre haya visto jamás en la historia de la humanidad. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Ahí aparece la palabra. Vea que, de nuevo, el Señor Jesucristo, sabiendo que iba a morir, ¿qué hizo él? Se afirmó su rostro con convicción. Se estableció en resueltamente hacer la voluntad de Dios. Aquí lo que se nos dice es, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, regresa a la intimidad con Dios, regresa a orar, regresa y reconoce que lo que ha hecho está mal y afírmate, convéncete resueltamente de las cosas que ha hecho mal, convéncete resueltamente que no ha amado verdaderamente a tus hermanos, pídele perdón a Dios y establécete en ti mismo hacer la voluntad de Dios y decir, no, de ahora en adelante seré diferente. De ahora en adelante buscaré a Dios de todo corazón todos los días, a las 3 de la mañana. No importa lo mucho que me cueste, yo lo voy a hacer, porque eso es lo que la Biblia me dice que yo, así es como yo debo comportarme como hijo de Dios. A esto está llamando el Señor Jesucristo. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La segunda vez que aparece la palabra afirmar es en Lucas 22, del 21 al 32, donde dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y usted recuerda cuál es la forma en la que el Señor Jesucristo le llama a confirmar a los hermanos. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí. Y 3 veces se lo pregunta. Entonces le dice, Cristo, apacienta a mis ovejas. Y esa palabra apacentar significa tratar con piedad y con amor. Apacentar a las ovejas significa tratar con amor y con misericordia. Entonces ve usted que el Señor Jesucristo cuando dice confirma a tus hermanos, es lo que Él después va a hacer al afirmarse, a establecerse en sí mismo, a amar a aquellos a los que Cristo puso alrededor de Él. Primera de Tesalonicenses 3, esta es una de las otras veces que aparece esta palabra afirmar. Primera de Tesalonicenses 3, del 11 al 13, dice la palabra de Dios, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor, oigan, unos para otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo dice él que lo haga crecer en amor? Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿De qué manera van a ser afirmados los corazones? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Para qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Más claro, creo que es imposible. Pues entonces el Señor Jesucristo está llamando a esto, a ser vigilante y a afirmarnos, a establecernos a nosotros mismos. Esto es, seguramente es una iglesia que ya conocía todas estas cosas, porque mire que en el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es una iglesia, como muchos hermanos, que esta clase de predicación ya la han oído, mas no han querido hacer caso. Se han afirmado, pero se han afirmado en el amor a sus propios caminos.
no se han afirmado en el amor a Cristo. Porque el que ama a Dios, ama al Señor Jesús, ama a su prójimo. Porque si usted no ama a su prójimo que usted ve, ¿cómo puede decir entonces que ama a Dios que no ve? No tiene sentido. Si usted ama a Dios, usted va a amar a sus hermanos débiles, a sus hermanos que tienen más problemas que usted a lo mejor, sus hermanos que están pasando pruebas. Porque es muy fácil amar a aquella persona que muestra frutos del Espíritu, es muy fácil amar a un hermano que es fiel, a un hermano que no le insulta, a un hermano que no murmura contra usted. Eso es facilísimo. Por supuesto que lo es. ¿Cómo no lo va a hacer? Pero donde usted demuestra que usted verdaderamente ha pasado de muerte a vida es amando al que murmura contra usted, a su enemigo, al que le hace la guerra, al que usted lo tiene en poco algunas veces seguramente. Ahí es donde usted demuestra que usted tiene el amor de Dios. Pues bien, sé vigilante, bueno, ya lo leímos esto, perdón. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es una iglesia que ya todo esto ya se le había explicado. Por eso el Señor Jesucristo le dice, acuérdate, acuérdate de lo que te he dicho acerca del amor. Acuérdate de lo que te he dicho de cómo se demuestra el amor verdadero. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, es decir, si no regresas a pasar tiempo conmigo, si no regresas a tener intimidad conmigo, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Porque el que no está con la palabra de Dios, analizando los eventos que están pasando a nuestro alrededor, no va a poder reconocer los tiempos. Y nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de hacer lo mismo que hicieron los israelitas. Cuando el Señor Jesucristo les dijo, ay Jerusalén, que no supiste reconocer el tiempo de tu visitación. Ellos no supieron reconocer que en ese momento era el Hijo de Dios el que lo estaba visitando, cuando Dios había dado múltiples señales, tanto en los cielos como cumpliendo profecía. Y las señales de los últimos tiempos es la apostasía que está sucediendo en este momento, en el mundo, en el que se está predicando un evangelio que no es este evangelio que estoy predicando yo ahora. Se predica un evangelio suave contra el pecado. Hay incluso pseudopastores que están casados con otro hombre. Cuando la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. En este caso, evidentemente, para la persona que se arrepiente de su pecado, sea el pecado que sea homosexualismo, sea asesinato, sea violación incluso, no importa, o sea aborto, no importa lo que haya pasado, pero el pecador que se arrepiente, hay salvación. Aquí nos estamos refiriendo a las personas que persisten en su pecado, a las personas que persisten en ingerir alcohol, que persisten en ver pornografía, que persisten en la masturbación, que persisten a besuquearse y a tocarse con su novio o con su novia, sabiendo que Cristo no nos ha llamado a eso. Primera de Corintios 6, de 19 en adelante. ¿Acaso ignoráis, dice, que la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, peca usted contra su propio cuerpo? ¿Acaso ignoráis estas cosas de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? A las personas que están persistiendo en la murmuración, que persisten en el rencor, en menospreciar a los hermanos, a todas estas personas que persisten en falsas doctrinas. Entonces, el persistir en el pecado es a lo que a las personas los lleva a la condenación. No sé si me doy a entender, espero yo que sí. Pues bien, continuamos. Recuerda la predicación de la gracia y arrepiéntete, que es lo que estoy hablando en este momento. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí las vestiduras blancas, muchas personas, yo he escuchado ahora últimamente a muchísimas personas hablando de quiero ser digno de Dios, quiero ser digno de esto. Mire, yo le voy a decir algo muy facilito y muy rápido. La palabra de Dios dice en Romanos 3, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay nadie que sea digno. Punto. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cómo es que nosotros somos justificados o dignificados?
Isaías 61:10 dice la palabra de Dios, en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Las vestiduras blancas son la justificación que Cristo en la cruz del Calvario nos imputó a nosotros, nos infundió a nosotros. Romanos 3 del 21 al 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esas justicias que ya nosotros estamos viendo que son las vestiduras blancas, son la justicia de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no en mí. No soy yo el que voy a buscar ser digno, porque no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Isaías 64:6 dice, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única justicia que equivale a los ojos de Dios es la justicia que Él mismo nos ha dado por medio del sacrificio y la muerte del Señor Jesucristo. Es la única que vale. Gálatas 3:27 dice la palabra de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Efesios 4:24 dice la palabra de Dios, vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuáles son esas vestiduras blancas a las que Cristo se está refiriendo? Es la justicia de Él imputada por nosotros por medio de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tito 3:5, porque la salvación es por fe, por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente, Éxodo 40:13, cuando Jehová le dice a Moisés, está ordenando todas las cosas y le dice, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Esto era una sombra de lo que Cristo iba a hacer con nosotros. Él es así como Moisés vistió a Aarón sumo sacerdote, así Cristo, siendo el sumo sacerdote, nos viste a nosotros sus hijos como reyes y sacerdotes con la justicia de las obras de Él impuestas en nosotros. Esto solamente lo quería aclarar porque últimamente he estado escuchando demasiadas personas hablando de quiero ser digno de Dios, quiero, a ver, no, yo no puedo hacer nada que me pueda dignificar delante de Dios. Lo único que yo puedo hacer es creer en la obra redentora del Señor Jesucristo y por medio de esa fe en Él, Cristo me viste a mí con su justicia. Y delante de Dios yo tengo ropa blanca, de lino fino, pero no es porque yo me la haya ganado. Cristo me las puso a mí por gracia. A mí y a usted. Si usted cree en el Hijo de Dios y ama a sus hermanos. Pues bien, continuando, ya para terminar, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí lo tiene usted. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea que dice que el que venciere. Yo esto yo ya le he explicado muchísimas veces, qué significa el que venciere. El que venciere se refiere el que se subyuga a la voluntad de Dios. Cuando Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que se niega a sí mismo, el que subyuga su voluntad para hacer la voluntad de su Padre, ese es el que es vestido con vestidura blanca, el que es imputada la justicia de Dios. Y finalmente ahí Cristo dice que yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. En Mateo 10:33 dice la palabra de Dios, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Negar a Cristo es, número uno, no obedecerle. Cuando usted no obedece a Cristo, usted está negando el nombre de Cristo. Porque de nada me sirve a mí llamarle a Él Señor, Señor, como dice en Mateo 7. Llamarle Señor, llamarle mi Cristo, llamarle esto, llamarle lo otro. Pero con mi conducta no amo a mis hermanos. Entonces, con su conducta, usted está negando el nombre de Cristo. ¿Cuál es el llamado a Sardis? Ser vigilante, orar,
sin cesar, en todo tiempo. Mantenerse en comunión con Dios en todo tiempo. Orar no solamente, hermano, es que usted doble sus rodillas en la madrugada y en la noche, ¿verdad? Para pasar tiempo con el Señor en intimidad con Él, sino también durante todo el día. Usted va en la calle, Señor, ayúdame, Padre, protégeme. De repente usted va por la calle, se encuentra a alguien, le ayudó, le dio 10 pesitos o 20 pesitos a una persona. Señor, te pido por esta persona, Padre, dale de comer. Señor, consuélalo, háblale. En todo momento, orar, orar, orar en todo momento, mantenerse usted en comunicación con Dios en todo momento, porque Él está con usted en todo momento. El Señor Jesucristo dijo, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su espíritu mora dentro de nosotros. El poderoso espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y por medio de ese espíritu yo tengo comunión con Él. Y usted le habla y le pide y exhorta y clama a Él y Él va a responder. La segunda cosa es tener la convicción resueltamente, con convicción, si es posible, con coraje, saber y establecerse lo que usted va a hacer, porque a eso somos llamados. Dice Cristo, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Reconocer que hay cosas que yo delante de Dios no las estoy haciendo correctamente como Él me llama a hacerlo. Señor, Padre, te pido perdón porque no he hecho esto. Te pido perdón porque he murmurado contra mi hermano. Te pido perdón porque he tenido a mi hermano o a mi hermana en poco por esto y esto y esto. Perdóname, Padre. Lávame con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y ayúdame, Señor, a que yo en todo momento pueda mostrar tu amor. Ayúdame, Señor, a servir, así como Cristo vino. Cuando Él vino, vino a servir y a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando Él vino, no vino a querer los lugares grandes, Él vino a servir. Esa es la mayor manifestación de amor que somos llamados a dar. Y lo último es recordar la predicación del Evangelio y retenerlo dentro de nosotros. Memorizar la palabra de Dios. Salmo 16:11 dice la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya se sabe por lo menos el Salmo 23, el Salmo 91, lo puede recitar. Hermano, nosotros no podemos tener victoria si no memorizamos la palabra. Y si a usted le cuesta, es normal. ¿Sabe por qué le cuesta? Porque no lo ha practicado. ¿O cree usted que, por ejemplo, los deportistas, se levantan todos los días temprano a hacer ejercicio y a entrenar y a entrenar y a entrenar para ser los mejores en su disciplina? Nosotros los cristianos somos atletas, pero somos atletas espirituales y tenemos que entrenar nuestro espíritu y nuestra mente para tener dominio propio. Usted dice, hermano, pero es que yo no puedo memorizar. Claro, ¿cuándo lo ha intentado? ¿Lo ha intentado de verdad? Memorizar por lo menos un versículo diario, un versículo en la mañana, un versículo en la noche. Proverbios tiene 31 capítulos. Usted puede leer un capítulo de Proverbios todos los días en la mañana. Todos los días en la mañana lo puede leer. Lee un capítulo de Proverbios y luego se va al Nuevo Testamento en la mañana, lee un capítulo de Proverbios en la noche y luego se va al Antiguo Testamento. O puede leer los Salmos incluso. Apréndase los Salmos. Pero no es posible tener victoria si yo no retengo la palabra de Dios dentro de mí. Es la única manera. La palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puedo yo tener victoria? Cuando Cristo tuvo victoria sobre Satanás, ¿cómo lo hizo? Recitando la palabra de Dios. No hay otra manera, hermano. La espada con la que nosotros nos defendemos es la palabra de Dios. Memorice un versículo por lo menos. Dios a todos nos ha dado Él la capacidad en nuestra mente de poder recitar, de poder memorizar la palabra. La mente es como un músculo. Si usted lo entrena todos los días, esa mente, usted va a poder comenzar a memorizar la palabra cada vez más. Memorizar capítulos enteros de la Biblia. No sé si a lo mejor usted tiene 5 años o 10 años en Cristo, pero no sé, si usted tiene 5 o 10 años en Cristo y no puede recitar ni siquiera el Salmo 23, no entiendo cómo tiene victoria, cómo va de gloria en gloria todo el tiempo, hermano. De verdad, se lo digo con amor. De verdad se lo digo. Se lo digo para que usted ante esto, usted reconozca y diga, sí, verdaderamente he hecho las cosas mal. Señor, perdóname. Padre, ayúdame. Voy a hacer esto y afírmese.
con convicción y decir, a partir de mañana me voy a aprender un versículo todos los días, porque eso es lo que Dios me dice. Mire lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasa cuando usted medita en la palabra de Dios de día y de noche? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere prosperar en Dios? Vea lo que dice la palabra de Dios que usted tiene que hacer. Ahí estaba Josué. Josué recibe el liderazgo de Israel, ¿verdad? Y ahí está Josué con 7 ciudades que le están rodeando. Él tiene que ir y conquistar. ¿Y qué le dice Dios? No es ni con espada, ni con ejército, no es ni con sus talentos, ni con esto, ni con lo otro. Es con el Santo Espíritu de Dios que usted va a poder asaltar los muros de Jericó. Dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿qué dice? De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces, no antes, no antes, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Este libro. Aquí, dentro de su corazón, memorizándolo, guardando la palabra de Dios en su corazón y en su mente, meditándolo todo el tiempo. ¿Qué me dice la palabra de Dios en este pasaje? Voy a ir a leerlo. ¿En qué otros pasajes encuentro esto? ¿Qué significa esta palabra en el original griego o en el original hebreo? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir para mi vida en este pasaje? ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo interpretar esta palabra? Y buscar recursos, y usted busca video, y comienza usted a hacer pozos dentro de la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Hacer pozos dentro de la palabra, profundizar, memorizar. Todas estas cosas, hermanos, como hijos de Dios, ya es momento que pasemos de Juan 3:16 y vayamos ya a la carne espiritual, a darnos estos banquetes espirituales, entender Apocalipsis, entender Daniel, Ezequiel, Isaías, entender todas las visiones de Daniel, la semana 70, entender los tiempos, las profecías, la escatología. ¿Sabía usted que 33% de la palabra de Dios es profecía? 33% de la palabra de Dios es profecía. Y muchas personas solamente se quedan en Juan 3:16. Y es necesario, por cuanto la iglesia nunca supo hacer su convicción de leer y memorizar y estar en Dios y estar todo el tiempo en la palabra, por eso es necesario seguir predicando estas cosas. Los fundamentos, es necesario todo el tiempo regresar a los fundamentos. Arrepiéntete, deja de hacer eso, no veas pornografía, no te besuquies con tu novio o con tu novia, ¿por qué? Porque la iglesia nunca supo madurar. Por eso dio el mismo mensaje todo el tiempo. Ya es tiempo de que yo quisiera hablar de cosas que tienen que ver con Apocalipsis, explicar qué significa cada uno de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, poder concatenar todos los eventos que van a acontecer, analizar los tiempos, analizar la historia con arqueología, con antropología, qué quiere decir la palabra de Dios en esta parte, analizar Jeremías. ¿Sabía usted que los libros de Primera de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Jeremías, Isaías y Daniel se leen todos en conjunto? Analizando los tiempos, qué significa esto, lo otro, pero de estas cosas no se puede hablar. ¿Por qué? Porque si la iglesia ni siquiera ha podido entender qué es la gracia, si la iglesia ni siquiera ha podido entender que tiene que memorizar la palabra de Dios todos los días, ¿cómo puedo yo venir y sacar una prédica acerca de los últimos tiempos de Apocalipsis? Si les cuesta beber leche, que es como dice aquí la palabra de Dios en las cartas de Pedro,
anhelad la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Si les cuesta beber los fundamentos, yo les pongo un banquete de un filete miñón de la palabra de Dios. Yo intento aquí sacar una prédica de Levítico explicando los 5 sacrificios. ¿Sabía usted que en Levítico, le digo una profundidad, en Levítico los 5 sacrificios, el sacrificio del holocausto, de la expiación, de la paz, acerca de todos los 5 sacrificios de Levítico, hablan del carácter y el corazón de Cristo? En Levítico, si usted estudia Levítico, usted va a encontrar el carácter de Cristo en los sacrificios de Dios. ¿Sabía usted esto? Le digo otra profundidad. Isaías tiene 66 capítulos. ¿Sabía usted que los primeros 39 capítulos tienen una concatenación íntima con los 39 libros del Antiguo Testamento? Y los 27 capítulos restantes tienen una concatenación íntima con los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe por qué estas cosas no puedo comenzar a decirlas? Porque la iglesia tiene necesidad siempre de leche espiritual y no de banquete. Entonces ya es tiempo, hermano. O sea, va a venir el arrebatamiento y usted sigue tratando de entender la gracia de Dios para su vida. Pero bueno, eh, espero, ¿verdad? Que esto usted entienda que es por su bien, para que usted crezca en Cristo, para que usted verdaderamente sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida, para que usted finalmente se afirme en su convicción de ser hijo de Dios, de mostrar amor. Y porque no hay otra manera. Romanos 12 del 1 al 2, este es nuestro culto racional, poniendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios todo el tiempo, tratando de hacer la voluntad de Él. Quiero agradecerles a todos los que han llegado hasta acá. Veo que la inmensa mayoría de las personas no pueden escuchar toda esta prédica de 1 hora porque les parece que es mucho. Pero bueno, eh, a los que han llegado hasta acá les agradezco de todo corazón porque el que tiene sed busca el agua. El que es de la verdad escuchará la verdad. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas me oyen y me siguen y reconocen mi voz. A pesar de que la predicación algunas veces puede ser un poco complicada, puede ser incluso hasta ofensiva algunas veces. Pero es que la palabra de Dios es así muchas veces. Y es por nuestro bien, hermano. Quiero terminar con una oración. Padre Santo, Padre de la Gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido hablar de tu palabra. Y te pido, Padre, que estas palabras sean de bendición para cada una de las personas que han llegado hasta acá. Te pido, Señor, que tú, Padre Santo, por medio del Espíritu Santo, redargullas dentro del corazón de las personas que están escuchando esta prédica, para que a partir de esto, Señor, hagan firme su convicción, Padre, de seguirte, de amar a su prójimo y de mostrar verdaderamente frutos del Espíritu Santo. Y que en el momento de la prueba, Señor, seas tú, Padre, ayudándoles y recordándoles cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Amén, amén y amén. Muchas gracias, que el Señor le bendiga en este domingo, que la gracia y la paz del Señor esté con usted, con su familia y en su trabajo. Hasta la próxima, si el Señor me permite la vida, el siguiente domingo.